Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Juan. Así el Evangelio de Juan, a ver a votación. Mientras, vamos a ir al capítulo. ¿Qué capítulo estamos? ¿Guardan? Sí. 5, muy bien. Pensé que había levantado la mano, no era diciendo el capítulo 5, bien. Capítulo 5. El domingo pasado tuvimos un pequeño parate, digamos, una pequeña pausa en estas predicaciones que venimos hablando de este evangelio. Y está bueno tener un pequeño repaso chiquitito, muy cortito de lo que venimos escuchando. El evangelio de Juan empieza con un versículo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Juan ya nos presenta el motivo, digamos, de este evangelio, que es mostrar la deidad de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Como lo muestra, comenzando desde que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mostrando así que ese verbo es uno con el Dios creador. Después, esta palabra, este verbo, se hizo carne. ¿Sí? Nos dice que el verbo se hizo carne, habitando de nosotros. Después dice también que habla acerca de la luz y de la vida. ¿Sí? Los versículos siguientes del mismo capítulo 1. Y cuando habla de la vida, está hablando de una vida terrenal. ¿Sí? Cuando nos está hablando de la vida, nos está hablando de una vida espiritual. ¿Sí? Que solo se puede llegar si se nace de nuevo. Y eso lo vamos a ver ahora un cachitito, repasando estos primeros capítulos, cuando Jesús le explica a Nicodemo acerca de esta vida espiritual. Después tenemos el milagro de Jesús cuando está en un casamiento. Este primer milagro de Jesús, no de manera pública, en general, para que todos lo vean, sino que dentro de una celebración íntima, como era la celebración del matrimonio. Ahí Jesús hace el primer milagro también, mostrándole que la importancia del matrimonio, esta institución que él creó. Luego de estar ahí en familia, Jesús se va a Jerusalén y pasa ese momento donde Jesús purifica el templo, y ahí hay un versículo muy interesante en donde dice que usted arribará al templo, yo podré derribar el templo y lo podré levantar en 3 días, si no recuerda, y no hace referencia a la resurrección de Jesús, a esta muerte que iba a pasar del Hijo de Dios, pero que en 3 días iba a resucitar. Aunque lo que estaban ahí no estaban entendiendo de esto, y no pensaban que hablaba solamente de las paredes, pero Jesús iba más allá de lo que ellos estaban mirando. Después tenemos la primera charla íntima, y curiosamente es con un fariseo, una persona que conocía el Pentateuco, conocía la ley de Dios, pero no conocía a Dios. Y Jesús le dice: está bien, vos podés hacer todo lo que quieras hacer perfecto, pero aún haciendo esto, aún obedeciendo la ley hasta la más mínima coma, aún así no vas ni a ver ni a entrar al reino de Dios. Y entonces ahí, cuando Jesús, como recién estábamos repasando, Jesús te dice: necesitas ser de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Después volvemos a ver a Juan el Bautista, ¿sí? El libro de Jesús. Ya había sido presentado anteriormente en el capítulo 1, pero vuelve a estar Juan el Bautista ahí presente en los primeros capítulos. Y hay un versículo también precioso que dice: es necesario que él crezca, hablando de Jesús, Juan el Bautista, pero que yo mengua. Y sin duda, esto nos hace pensar: ¿cuándo necesitamos nosotros menguar, dejar nuestro yo, para que Cristo crezca en nosotros, para que el Espíritu Santo opere en nosotros para santificación y poder asemejarnos más al Hijo, a nuestro Salvador? Después tenemos
al primer encuentro de Jesús con alguien que no era judío. ¿Se acuerdan quién era? Se hizo judío, con una pequeña trampa. La mujer samaritana. O sea, no era judía, tenía que haber sido, ¿sí? No era judía. La mujer samaritana, acá en este pasaje extenso que estamos viendo, donde vemos que Jesús se encuentra con ella, muestra a Jesús su parte humana. Él estaba cansado, pero sin dejar de mostrar que él estaba cansado de mostrar su parte humana, muestra su parte de Dios y demuestra que él la conoce y que de él era de quien habían escuchado ella y las personas de Samaria, y a través de ella se conocen a Jesús a través del testimonio de ella, y todo el pueblo se acerca y conoce a Jesús después personalmente. Y ahí vemos cómo los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esto de que ellos adoraban a otros dioses, pero adoraban a esos muertos. Ellos estaban muertos y necesitaban nacer de nuevo, como viven luego. Y vemos cómo ellos entienden y conocen a Jesús de la verdad, de que da vida. Y de ahí llegamos al capítulo 5. ¿Sí? Vemos que ahí empieza también hay un milagro donde Jesús sana a un niño y estando en Galilea, y después vuelve a Jerusalén. Así que Jesús pasaba viajando de acá para allá, ¿sí? Pasaba predicando la verdad, mostrando que él era el que lo había escuchado, y aquellos que quizás habían escuchado o no habían escuchado a él, se presentaba. Y comienza en este capítulo 5, dice que hay un problema. Sí, hay un problema. Jesús, con los judíos, ya empieza a ponerse más difícil sus encuentros, empieza a haber una rispidez ahí ya marcada, ya se nota que hay un desacuerdo en lo que creían los fariseos, los legalistas. Está Jesús ahí. ¿Y por qué hay este problema? Porque Jesús sana a un paralítico el día de descanso y encima le dice que tome su lecho y que se le va. Porque generalmente pensamos que si bien ahora vamos a leer los versículos, solamente hubiese sido el problema del sábado, ¿sí? Que en el sábado, el día de descanso, Jesús hizo algo, ¿sí? Pero también hay algo más ahí que es interesantísimo ver, que Jesús con autoridad le mandó que estaba paralítico que hiciera algo, y él lo hizo, porque Jesús tenía autoridad. Vamos al 5, 16 a 18 para repasar un poquito antes de este pasaje que hoy nos toca pensar, meditar y confrontarnos y maravillarnos de lo que es Jesús. Dice 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El que sea Jesús se proclama igual a Dios era muy controversial en este contexto. Entendamos que a quienes les estaba hablando eran personas que conocían la ley, conocían lo que Dios decía de sí mismo, ¿sí? Dice Isaías 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te seguiré aunque tú no me conociste. O sea que no hay nadie más que Dios. Si Juan Jesús decía yo soy Dios, ¿sí? Se hacía igual al Padre. Dice Isaías 48:11: por mí, por amor de mí mismo, dice Jehová, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea enalzado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Por lo que Dios se haga igual a Jehová, a Dios, indicaba que él estaba
según estos legalistas, estos fariseos, estos defensores de la ley, significaba que Jesús estaba mintiendo, porque en realidad no había nadie como Dios, porque solo Dios es digno de recibir gloria y honra, solo a Él se le rinde alabanza y adoración. Pero a todo esto, y empieza el pasaje que nos toca hoy, dice que Jesús respondió. Dice el versículo 19, de cierto, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este de cierto os digo, hermanos, es una llamada de atención. Llamada de atención a esto. Voy a decir algo que es verdaderamente verdadero, ¿sí? Valga la redundancia, que a lo que tenemos que prestar atención y escuchar lo que voy a decir, dice Jesús, escuche lo que voy a decir. Dice que el Hijo nada hace por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. O sea que el Hijo imita al Padre. Quiero que tenemos hijos, aunque sean chiquitos, que grandes. Si se acuerdan, los niños cuando son chicos, muchas veces vemos a nuestros hijos que reaccionan y hacen gestos, incluso gesticulan, incluso reproducen frases que nosotros en nuestro cotidianidad lo decimos. Y cuando lo ves a tu hijo o a tu hija ahí que lo dice, sí, yo no le decía que esta frase, yo no le decía que se mueva de esta manera. Me acuerdo que a mi abuelo acostumbraba a caminar con las manos atrás. Y creo que uno de mis hermanos, mi tía decía, es increíble porque nunca lo vio, aún falleció hace muchísimos años, era chico. O sea que mis hermanos, uno había nacido, otro que todavía no, si nació, recién había nacido, todavía era acompañales, sin embargo, creo que era más chico, se caminaba igual, vieron con las manos atrás. O sea, hay cosas que incluso ni siquiera hemos visto y a veces tenemos imitables. Pero lo curioso es que muchas veces nuestros hijos, nosotros como hijos, hemos imitado a nuestros padres o a nuestras madres. Y esto es lo que nos está diciendo y nos está mostrando Jesús. Yo y el Padre somos uno, como dice en otro pasaje. El Hijo está con el Padre, el Hijo conoce al Padre, por eso imita, por eso puede imitar al Padre. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que nosotros somos maravillosos. Porque como el Padre levanta los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si con lo que había hecho hasta ahora Jesús, los milagros que había hecho, y aún así, si con esos, digamos, pequeñas muestras, ¿sí?, de milagro, del poder que tenían los fariseos, ya se estaban poniendo nerviosos, ya estaban viendo que lo que estaba haciendo esta persona no estaba como ellos estaban diciendo y enseñaban. Imagínense cuando Él dijo que Él era igual a Dios, que es el Hijo de Dios, que Él estaba con Dios, Él conocía a Dios, que Él hacía lo que el Padre le mostraba. No había seguramente, evidentemente, ya no había vuelta atrás para estos defensores de la ley. Jesús dice, el Padre me ama. Y acá yo me paré un momentito para pensar. Muchas veces nosotros decimos, nuestro Padre nos ama, qué bueno que es Dios, y lo vemos porque llevamos en ocasiones en situaciones donde estamos favorecidos. O sea, yo quería, no sé, un trabajo determinado y Dios nos da ese trabajo determinado. Quería tener un auto y Dios nos da, ¿no? Y lo tenemos. Pero cuando pasa algo que nos trae dolor, que nos trae angustia, entonces estar en conflicto con lo que entendemos el hecho de que algo
y bueno. Podemos decir que el Padre nos llama. ¿Cuántas veces decir que el Padre nos llama se nos hace difícil en esos momentos, ¿no? Uno está más acostumbrado a decir, sí, Dios ha sido bueno, me cuidó de vuelta a mi casa. Ahora, si les pasaba algo en el camino, hubiésemos dicho a Dios, es bueno. Hermanos, el Padre nos llama en todo tiempo, en todo momento. Somos se manifiesta en toda situación de nuestra vida, aún cuando en el presente, o sea, lo que estemos viviendo hoy, pareciera mostrar lo que uno a veces decide cosas y tiene consecuencias. Es decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero el Padre nos llama y todo. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús oró pidiendo de que pasaran él. Él sabía que él iba a tener que morir, sufrir en la cruz, padecer. Pero él oró pidiendo que ese momento amar de él, la persona mostró que conociendo todas las cosas, conociendo lo que el Padre tenía para él, ahora sí, él sabía que Dios es bueno. Y lo dice acá, Dios me ama. Cuando uno ama, hace lo bueno. El Padre, después Jesús también dice, el Padre me muestra lo que hace. Jesús vino a mostrar al Padre. ¿Sí? Lo que dice Juan 14:9 dice, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, dice, Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos están diciendo, bueno, muéstranos al Padre. Y él dice, si me vieron a mí, han visto al Padre. Para conocer a Dios, hermano, debemos conocer la vida de Jesús. Debemos conocer, maravillarnos de él. Nos hace maravillarnos del Padre. Y después dice, en los versículos que leímos, cosas más grandes de las que vieron voy a hacer. Me dice eso. Si Dios puede hacer grandes maravillas, como hacer que los ancianos tengan hijos, que un pueblo entero atraviese el mar rojo caminando, si puede sustentarlo a ese pueblo mediante alimento que cae del cielo, el hijo puede hacerlo. Acaban de ver al hijo proclamando que es el hijo que puede sanar un paralítico. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser este hijo? Entonces, en el versículo 21, vemos que dice que da vida. Y esta verdad, hermano, revelada, choca de frente con estas personas que conocían la ley, pero no conocían a Dios. ¿Sí? Y de esta manera, hermanos, dar vida nos muestra que era propio solo de Dios, y eso yo lo sabía. Esto lo podemos ver en versículos como por ejemplo en Primera Reyes 17:22 dice, Jehová oyó la voz de Elías, hablando de Elías estaba lembrando por el hermano niño, él estaba cuidado, estaba con una viuda, y Elías ora por el niño de esta mujer, y dice que Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea que los fariseos, los religiosos de esa época conocían lo que había dicho Dios, y el dar vida solo podía hacerlo el Padre, y el atribuirse este poder Jesús a sí mismo solo siguió encendiendo el enojo de los religiosos de la época. Dice el versículo 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, mismo como habla Jesús de dar vida, que él puede dar vida, de repente habla de dar juicio. Evidentemente este dar juicio tiene que ver con esto de dar vida, ¿sí? Porque este juicio va más allá del juicio terrenal, es un juicio que tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Y está vinculado a que algunos, después de este juicio, van a tener vida. Y vemos unos aspectos en estos versículos. Se ve la igualdad
plena entre Jesús y el Padre. No solo Jesús como un embajador, como si lo veíamos a un embajador en el alto, ¿se acuerdan de Jesús el Bautista? Ahí veíamos un embajador. Él solamente venía a anunciar. Pero acá no vemos a un embajador, a un heraldo. Jesús no era un heraldo. Jesús era igual con Dios, es igual con Dios. Vemos que el juicio de que habla tiene que ver con determinar la sentencia dada a nuestras almas por la eternidad. El juicio puede ser para muerte o para vida. Vamos a ver más adelante. El hecho de que el Padre le haya dado las facultades de dar juicio al Hijo nos explica la razón de esta decisión por parte de Dios. Al honrar al Hijo, honraremos al Padre. Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta la suma y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos que honrar al Hijo es honrar al Padre. Y esto no es dado, y esto es dado por el Padre. No es una autoproclamación del Hijo, porque sí, no es un capricho en sino que Dios exalta al Hijo para gloria de Dios Padre. Y al poner esta premisa, ¿sí? Esto de que es el que honra al Hijo, honra al Padre, pone esta acusación que tenían los religiosos acerca de que uno de los dos estás blasfemando, hablando del nombre de Dios. Estás diciendo mentiras, sos un hereje. Al decir esta verdad de que honra al Hijo, honra al Padre, pone a los judíos en el foco de esta blasfemia. Ellos son los que están blasfemando, porque al no honrar al Hijo, no van a honrar al Padre. Dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez tenemos de cierto os digo. Otra vez viene una verdad que tenemos que prestar atención. Hermano, cada vez que leamos la palabra del Señor, cada vez que veamos esto por parte de Jesús, detengámonos, ¿sí? Pensemos, estemos atentos a lo que nos está mostrando, lo que nos quiere el Señor Dios, lo que nos quiere enseñar de su palabra. ¿Qué va a pasar al momento del juicio? ¿Sí? Nos muestra otra verdad, Jesús. ¿Qué va a pasar al momento del juicio? Si oímos y creemos en Dios, hermanos, tenemos vida eterna. No habrá condenación y habremos obtenido por gracia la vida eterna. Ahora dice, ¿por qué la vida? ¿Qué habla de la vida? Es que hasta antes de ese momento, antes de tener vida por gracia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 1:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos con vuestros delitos y pecados. Bueno, hemos sido renacidos. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido en el Espíritu para vida y para vida eterna. Para vida y para vida eterna. Dice el versículo 25, y volvemos a tener este desierto amigo. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Acá tenemos el último momento para prestar atención inicial, ¿sí? No quiere decir que lo demás no tenemos que prestar atención, sino que es el momento donde tenemos que parar y leer con mucho cautela lo que estamos leyendo. Dice, de cierto, digo, viene la hora, ¿sí? Hasta acá vemos que Jesús, el Hijo amado, el que hace lo que el Padre le muestra, tiene la facultad de dado por el Padre para dar vida, ¿sí? Y cuando hablan del viene la hora, y ahora esa hora anunciada ya ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? Esa hora de que cuando los que oyen van a vivir, ya pasó.
Porque hubo aquellos hermanos de la iglesia primitiva, ellos oyeron la palabra de Dios. Ellos han sido traídos de muerte a vida. Y eso ya pasó. Ahora también pasó cuando Dios nos habló a nosotros, ¿sí? Y porque oímos, hemos sido también pasados de muerte a vida. También puede pasar hoy, dice, viene la hora y ahora es. Si alguno de los que estamos acá, hermanos, o conocidos, aún no ha escuchado la palabra del Señor, no ha escuchado la voz que trae vida, es el momento para escuchar. La voz, gloria a Dios, por esta voz del Hijo de Dios, es anunciada para que todo aquel que lo escuche tenga vida eterna. La semana teníamos justo compartir el Salmo 14 y también esto me hace pensar estos hermanos que están en África que siguen predicando la palabra aun cuando sus techos han sido derrumbados, cuando los hermanos que se juntaban con ellos y no estaban, se siguen juntando para que sea la hora, porque aún es la hora de escuchar, de que la voz de Dios sea escuchada y nos sigue juntándose. Y en ese lugar, así como hoy, es anunciado la verdad, la palabra del Señor. Ya hemos sido, Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido librados de la condenación, hermanos. Este juicio son fáciles a nuestra amada y admirada casa celestial, como cantábamos justo hace un ratito. Colosenses 1:13 y 14 dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, yo sé que Jesús tiene vida en sí mismo, porque Él es vida. Él es la vida. Y el que oye la voz del Hijo de Dios tiene vida. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, lo que recién leí que escuchábamos, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En que podemos ver como Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Dice Filipenses 2:7 que Él se dejó a sí mismo, ¿sí? Pero no dejó de ser 100% Dios. El Padre y el Hijo uno son, pero a su vez son autosuficientes. Cada uno tiene el poder de la vida. Son Dios. Dice Dios, dice en los comentarios, Jesús afirmó aquí que incluso en su humanidad el Padre le concede el poder dar vida a Jesús, es decir, el poder de la resurrección. A Jesús no se le quitó ni se canceló ni diluyó nada de su naturaleza divina, sino que Jesús seguía siendo Dios, sigue siendo Dios. Y a la vez la vida Jesús puede juzgar. La razón por qué habla del Hijo del Hombre, quiere decir, dice Daniel 7:13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, ¿sí? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Dios y hicieron acercarse delante de él, y fue dado dominio, gloria y reina, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién puede hacer que las nubes del cielo sean su transporte, ¿sí? Su carro, que lo obedezca? Aquel que es su creador. El verbo por el cual todas las cosas subsisten. ¿Quién es poseedor de un dominio eterno? El Hijo del Hombre, Jesús. Dios hecho hombre. Jesús muestra su divinidad, hermanos, con una obra de vida. Solo Dios puede ser.
juzgar al pecado. Porque podemos nosotros a veces juzgar si algo lo que hizo el hermano o una persona en la calle está bien o mal. Pero juzgar el pecado, alguien que no tenga pecado, pues, ¿veis? Y el único que no tiene pecado, que fue hombre, fue hecho carne, fue el Hijo de Dios. Así que solamente Él puede juzgar. Entonces nos muestra acá que Jesús es Dios. Dice el versículo 28, no os maravilléis. Cristo dice, no se sorprenda por lo que ya le vengo a decir, de que doy vida, de que juzgo. Lo que hablo es que todo está en mis manos, dice Jesús. Soy juez de todos, soy el Hijo de Dios y todos me van a obedecer. Si te maravillas de algo, ¿sí? De alguna manera, hacelo de lo siguiente. Dice el versículo 26, perdón, 27. Porque todos ahora, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Acá nos está hablando, hermanos, de la resurrección futura. Apocalipsis 20, 12 al 13 dice que todos los muertos son juzgados. ¿Sí? Y al oír la voz del que juzga a todos van a acudir en obediencia, porque todos, incluso los muertos, van a obedecer la voz de Jesús, y que juzga, y van a presentarse frente al que juzga, porque Jesús tiene esa autoridad. Vamos a terminar con la lectura de la palabra. Dice, y los que hicieron lo bueno, del versículo 29, saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo, resurrección y condenación. Hermanos, acá vemos que hay dos tipos de resurrección, ¿sí? Vemos, aunque parezca que es contradictoria, no es que nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de vamos a resucitar el día del día y vamos a tener vida eterna, y muchas veces nos olvidamos de que nosotros no somos los que vamos a resucitar si pasamos por la muerte, ¿sí? Si dejamos de estar en esta tierra. Los muertos, ¿sí? Los que han pecado y no han entendido, no han escuchado y no han recibido la voz del Salvador y la obra del Espíritu Santo, van a tener también resurrección. Ellos también. Pero ellos van a tener resurrección para condenación. Eso no está diciendo que la salvación es por obra. Pero el juicio de Dios se basa en eso. Acá vamos a llegar a entenderlo mal. ¿Sí? El juicio de Dios es por obras. Y está en la palabra de Dios. Dice San Juan 17. Así también la fe, si no tiene obras, muerta en sí misma. Pero Apocalipsis 20 dice que serán ocupados por sus obras. Entonces, ¿cuán importante es las obras? ¿Qué hago? ¿Rezamos por las obras? ¿Sí o no? Dios va a jugar mis obras. ¿A qué se refiere con hacer lo bueno? Bueno, muchas veces leemos que los que hacen lo bueno van al cielo. Sí, el nerd está muchas veces estoy concepto, sí, los que hacen lo bueno van al cielo, los que hacen lo malo van al infierno. Esto está en toda la Biblia, pero para ganar el cielo deben tener perfecta obediencia. Así que hacer lo bueno lo vamos a lograr en esta tierra. Incluso Romanos 3 dice que no hay nadie que haga lo bueno. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar para vida los que hicieron lo bueno, si nadie puede hacer lo bueno? Cristo vivió una vida perfecta de obediencia. Y Él, y a nosotros estar en Cristo, hermanos, su justicia fue transferida a nosotros. Entonces, al ser revestidos por la justicia de Jesucristo, Dios nos ve transito. No porque lo que nosotros vamos a hacer, no porque nosotros vamos a hacer algo bueno, no, eso es imposible, y lo dice la palabra del Señor.
hay justo, no hay Dios, no hay nadie que busque ser no hoy. Pero Dios lo ve a través de su Hijo, que Él sí vivió una vida perfecta y obediencia. Por eso seremos resucitados. Aquellos que creímos en nuestro Salvador, seremos resucitados para vida eterna. Esta es una gran maravilla. Por otro lado, hermanos, los que hicieron lo malo, los que rechazaron al Hijo y aborrecen la luz, tendrán resurrección, pero de condenación, de juicio y de muerte. Y hay una frase linda que decía una hermana, que una de las, lo lindo de las redes es que a veces uno puede escuchar a vos que quizás nunca los hubiese conocido en su vida, puede aprender de estos hermanos. Este hermano decía esta frase de condenación cuando habla los que hicieron lo malo, no hay a resurrección de condenación. Es una frase terrible, horrenda. Y la verdad que cuando una cosa puede ser, es verdad. Pensar que los impíos también serán resucitados, pero para ser condenados para muerte eterna, hermanos, lo deben estar. Y la semana pasada escuchábamos esto de salir a evangelizar. Los deben estar a predicar la palabra. La palabra nosotros no conocemos a quién Dios va a llamar en muerte de vida. Pero a nosotros se nos mandó a predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Para que todos conozcan. Para que todos conozcan la verdad. Terminamos. Hermanos, el título decía nuestro juez y recta. El pasaje lo leí varias veces y en la semana, volviendo a leer, le decía para el tema del título, leí pensando en el título. Y a veces los títulos nos ayudan a centrarnos, así, solo para una cuestión de marketing, sino que también nos ayuda a entender qué va a tratar el mensaje, entender el que va a predicar, qué es lo que Dios está acá. Y cuando lo leí, vi extra. Jesús, el título está acá, la autoridad del Hijo. El Hijo tiene autoridad para juzgar los, para juzgar en el día de juicio. Apocalipsis 20, 11, 15. Y un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos, y vieron los muertos, grandes y pequeños. Recién hablamos de que todos van a obedecer. Y vieron los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte les entregaron a los muertos que habían ellos. Y todos, podríamos decir, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, todos vamos a ser juzgados. Todos. Los que creímos en nuestro Salvador, los que no, todos. Incluso miren cómo el mar obedece y entrega a los muertos para este el momento del juicio. Todos juzgados. La gloria de Dios, porque por gracia nosotros vamos a ser juzgados no por nuestras obras, sino por la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo tiene autoridad para juzgar, pero tiene autoridad para estar en el día de salvación. Entonces ese día, el día de salvación, es hoy. O sea, aún no ha entendido, no ha escuchado la voz del Salvador, escucharla hoy, porque hoy es el día de salvación. Dice 1 Pedro 1, 18 al 22. Sabiendo que fuisteis rescatados, hermanos, somos nosotros, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles fuiste rescatados, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir, como oro, con nada, o sea, nadie pagó con algo de acá para que fueras rescatado de la condenación, sino, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes, vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean la de Dios. Nuestra fe y esperanza no está puesta en las cosas que podemos tener hermanos en esta tierra, están puestas en Dios. Aquel que es digno, quien tiene autoridad para juzgar en el día del juicio, es que no tiene la autoridad de rescatar lo que se había perdido, de rescatar al pecador de la condenación, de rescatar de la muerte eterna para darte vida. ¿Será que alguien quizás hoy aún no ha resucitado, no ha sido rescatado? ¿Sos consciente que vas a vivir una condenación eterna? ¿Vas a resucitar de la condenación eterna? ¿Es así, hermanos? Nosotros pensemos en la gran obra de salvación que tenemos. Y si aún no has entendido y no has escuchado, te invito a venir a Cristo. Eso es lo que dice Juan 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar que pecaste contra Dios, que solo Cristo puede salvarte, que Él vive y puede darte vida, así vas a ser librado de toda maldad. Y nosotros, hermanos, tenemos la seguridad y la confianza que podemos ir al reino de la gracia, podemos confesar nuestros pecados que aún nos aquejan, que aún nos mantienen de alguna manera atados a esta naturaleza pecaminosa. Buscar a Dios, buscar al Espíritu Santo que obra en nosotros para santificarnos, para crecer en santidad y para ser cada vez más al Hijo de nuestro Salvador. Aquellos a quienes el Hijo dio vida, hermanos, éramos igual que merecedores de resucitar para condenación. Sin embargo, por gracia y misericordia de Dios, no será así. Seremos resucitados a la vida eterna. Amén. Hermanos, en la consciente de quién es nuestro juez y rescate. Buscamos vivir una vida digna de este juez y este rescate de nuestro Salvador. Damos honor con la forma en que vivimos a nuestro Dios, porque escuchamos hoy este mensaje, la palabra del Señor, la pueden leer en sus casas y volver a meditar en ellas. Pero si esto no cambia nada de nuestra vida, hermanos, nuestro juez y rescate es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Nada queda más, hermanos, nada que más. Al ver esta hermosa verdad, arrodillarnos delante de nuestro Dios, agradecer por lo que hemos sido librados y dar gloria a la base de oración a nuestro Dios. Oramos y nos damos gracias. Gracias porque hijos. Gracias porque Señor se hizo carne, Padre, aumentó a nosotros y una vida perfecta para mostrarnos, Señor, quién eres tú, quién eres tú, quién eres. Señor, tú puedes juzgarnos por nuestros pecados, porque, Señor, tú eres santo. El Hijo, Señor, tiene la autoridad para tentarnos, porque Él es santo. Que en Él nos halló pecado. Gracias, porque aquel que eres tu juez
ejemplo. Gracias porque Él murió por nosotros, padeció en la cruz por nosotros, sufrió por nosotros, murió, pero resucitó para que pudiéramos resucitar de Él y tener vida, una vida, una vida abundante. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza incorruptible, Señor. No hemos sido salvados por cosas que no incluso podemos salir nosotros, sino que hemos sido salvados por la sangre preciosa que tu Hijo ha salvado. Gloria a ti, Padre, que a nuestro Salvador. Hoy el Espíritu Santo que te acompaña, un sello, nos da la seguridad que no hay nada ni nadie que pueda quitar de tu lado. Te damos gracias por esta palabra en que tú obres en nosotros para, Señor, para darte gloria, Señor, a tu pecado de nuestra vez. En nombre de Jesús, oramos.